Uno de los temas principales al aprender el violín es cuando queremos aprender lo de los cambios de posición. Les voy a mostrar en este tutorial ejercicios fundamentales que a mí me han ayudado muchísimo. Uno de los ejercicios más útiles que he conocido es realizar los cambios cromáticos con un dedo sobre una cuerda. Este ejercicio deben realizarlo muy despacio. Cuando deslizan el dedo, al momento de mover, al momento de partir de la nota principal, que en este caso es Fa, el dedo tiene que ir pasando ligero sobre la cuerda. Y al llegar a la meta, lo que deberían de hacer es asentar no solo el dedo, sino todo el brazo, con un codo pesado, relajado, y nos asentamos sobre la nota a la que llegamos. Es una octava lo que tenemos que buscar. Observen cómo el pulgar está acompañando al primer dedo en todo este proceso. Es el pulgar que acompaña al primer dedo y toda la mano la que realiza el cambio de posición. Otra cosa muy importante, no usar el vibrato. El vibrato en este caso lo único que hace es estropearlo todo, porque al vibrar cambiamos mucho de posición del dedo. Todo este ejercicio traten de realizar sin vibrato. Recordemos que al principio ligeramente es la muñeca la que conduce este movimiento hacia arriba de esta forma. Y luego al bajar, la muñeca también, como si alguien nos hubiera jalado por acá, inicia el movimiento hacia abajo. Pero es muy sutil el movimiento, no es algo que se debe ver, es lo que debes de sentir dentro de tu mano. También al mover hacia arriba, giramos un poquito el codo. Un movimiento giratorio muy leve que nos ayuda a llegar a la nota con más eficiencia. Lo que recomiendo es pasar todos esos puntos de contacto que tenemos en el camino, nota por nota. Fa, Fa sostenido, Sol, Sol sostenido, La, podemos checar con cuerda La sostenido, Si natural, Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi y Fa. Es importante nombrar las notas en el camino, sobre todo porque suele confundirse. Luego pueden hacer por 4. Y de regreso lo mismo. ¿Qué sucede con el pulgar en todo este momento? El pulgar acompaña al primer dedo hasta cierto punto. Hasta acá. Y ahí se queda. Aquí ya lo moví un poco y sigo hacia abajo. El chiste es observar en qué momento dejar de mover el pulgar y avanzar solamente con el dedo.
Luego cuando regresamos, el dedo está más o menos a la altura del pulgar y en este momento otra vez avanzan juntos. Muchas veces en la práctica observo que los estudiantes llegan a la nota y cuando regresan se les olvida el pulgar y ya están prácticamente en segunda posición y el pulgar sigue sin moverse en cuarta posición. Entonces, ¿qué hacen después? Pues brincan. Lo que hay que lograr es un movimiento uniforme donde prácticamente toda la mano va avanzando. Pueden realizar estos movimientos de una manera más ágil, más rápida. Siempre traten de llevar un pulso para no perder la línea. Con cada dedo. Vamos con fa sostenido. Fa. Fa. Les recomiendo empezar este ejercicio marcando primero el espacio que vamos a trabajar. En este caso, nota fa sostenido y fa sostenido una octava arriba. Luego vamos con segundo dedo. Muchas veces vamos a toparnos con piezas donde tienes que agarrar la nota en algún punto del diapasón y de ahí iniciar alguna frase musical. ¿Cómo llegas a esta nota sin buscar primero por dónde queda? Pues después de la nota sol, la que sigue es sol sostenido. Marcamos primero los puntos extremos. Ahora vamos a realizar este ejercicio con tercer dedo. Hay que hacerlo muy despacio. Durante el trayecto, aligerar el dedo, solo pasar rozando la cuerda y al llegar a la nota, asentar. Vamos a realizar la cromática, nota por nota. Muy importante, no se les olvide nombrar las notas porque es muy fácil llegar al techo. Ahora vamos la sostenido, despacio, asentamos al llegar, sin vibrato. Y ahora, si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la natural y la sostenido. Ahí regresamos, la sostenido, la natural, sol sostenido, sol natural, fa sostenido, fa natural, mi, cuidado, involucramos ahorita el pulgar, mi bemol, re, do sostenido, do natural, vamos con el cuarto dedo. Y ahora cromática. Si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y si. Y ahora regresamos. Si bemol o la sostenido, la bemol o sol sostenido, sol bemol o fa sostenido, fa, ojo. Desde aquí incluimos el pulgar. Mi natural, mi bemol o re sostenido, re natural, re bemol o do sostenido, do natural y si. Y ahora vamos a unir todos esos puntos de contacto. Si.
Apoyamos, regresamos. Sin vibrato. Aquí ligeramente nos ayudamos también con el movimiento del codo. Ahora sin deslizar. Este ejercicio lo deben realizar en cada cuerda y deben procurar que el dedo abrace la cuerda de ambos lados, que la yema del dedo abrace la cuerda tanto del lado izquierdo como el lado derecho. A veces gastamos horas y horas practicando algún fragmento y ya sentimos una mejoría y al día siguiente todo ese trabajo desapareció. De pronto sientes que estás empezando desde cero. Los dedos tienen que encontrar un lugar cómodo. Es como pisar con un pie bien puesto sobre el suelo. Si caminas de lado, probablemente te vas a caer.